De forma similar, Calvino estimaba las Escrituras como las palabras mismas de Dios. En su comentario sobre 2 Timoteo 3:16, señaló: «Este es el principio que distingue nuestra religión de todas las demás, porque sabemos que Dios nos ha hablado y estamos plenamente convencidos de que los profetas no hablaron por su propia cuenta, sino que, siendo instrumentos del Espíritu Santo, ellos únicamente expresaron lo que desde el cielo se les comisionó declarar». Al igual que Lutero, Calvino tenía a los padres de la Iglesia en alta estima, pero hizo una gran distinción entre sus escritos y el de los santos apóstoles que nos entregaron las Escrituras. Sin embargo, como he dicho, esta es la diferencia entre los apóstoles y sus sucesores. Los primeros fueron escribas genuinos y confiables del Espíritu Santo, y por lo tanto, sus escritos deben ser considerados como los oráculos de Dios. La postura de los reformadores y los padres de la Iglesia primitiva fue consagrada en las grandes confesiones y catecismos que surgieron de la Reforma. La Confesión belga de 1561 dice: «Confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni entregada por la voluntad del hombre, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios». Artículo 3. La segunda confesión helvética de 1566, escrita por Enrique Bullinger y que llegó a convertirse en una de las confesiones reformadas más ampliamente aceptadas del siglo XVI, dice: «Creemos y confesamos que los libros canónicos de los santos profetas y apóstoles en ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios, que poseen fuerza y fundamentos suficientes sin necesidad de ser confirmados por los hombres, pues Dios mismo ha hablado a los padres, profetas y apóstoles y prosigue hablándonos a nosotros por las Sagradas Escrituras». Artículo 1. La Confesión de Fe de Westminster de 1647 declara: «La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios». 1.4. Luego del nacimiento de la ciencia moderna y los éxitos que la acompañaron, hubo una confianza cada vez mayor en el poder de la razón humana para explicar todas las cosas de forma naturalista. Surgió una nueva cosmovisión en la que las explicaciones sobrenaturales en general y los milagros de la Biblia en particular se volvieron objetos de grandes sospechas para un creciente número de estudiosos. Con el tiempo, este escepticismo se extendió también a las iglesias, y la Biblia comenzó a ser considerada como un libro de origen humano. En el siglo XIX, Charles Briggs, un ministro presbiteriano y profesor de seminario, llevó esta controversia al corazón de las iglesias reformadas con su libro The Bible, the Church, and the Reason. La Biblia, la Iglesia y la Razón, 1892. El desafío planteado por Briggs fue abordado con firmeza por los campeones de la inerrancia del Seminario Teológico de Princeton, en especial por B.B. Warfield, cuyos artículos, posteriormente recopilados en la obra The Inspiration and Authority of the Bible, La inspiración y autoridad de la Biblia, 1948, continúan siendo un baluarte para la defensa de la inerrancia bíblica. Fue durante este periodo que la palabra inerrancia alcanzó prominencia. Anteriormente, era más común hablar de la infalibilidad de la Biblia. Por ejemplo, la Confesión belga se refiere a la Escritura como la regla infalible, artículo 7. Y la Confesión de Fe de Westminster habla de la infalible verdad y autoridad divina de la Biblia, 1.5. Al usar esta palabra, ambas confesiones quieren decir que es imposible que la Biblia enseñe el error. Pero durante el siglo XIX, a medida que algunos estudiosos dejaron de identificar las palabras de la Biblia con las palabras de Dios, la palabra infalible comenzó a utilizarse en un sentido más restrictivo, limitando la infalibilidad de la Biblia a los asuntos de la fe y la práctica religiosa, pero permitiendo que la Biblia contuviera errores históricos o científicos. Por eso, los defensores de la completa infalibilidad de la Biblia
comenzaron a usar la palabra inerrancia a fin de distinguir esta postura de la posición revisionista que había surgido. Durante esta controversia, también se volvió cada vez más común que la postura de la inerrancia se expresara con la especificación de que la palabra inerrante de Dios se encuentra en el texto de los autógrafos, los manuscritos originales de los libros bíblicos. Desde la historia temprana de la Iglesia ya se sabía de la presencia de variaciones entre los manuscritos existentes de la Biblia. Además, se había reconocido la posibilidad de que hubiera errores durante la copia y posterior publicación, o la traducción. El énfasis renacentista ad fontes, a las fuentes, y el énfasis de la protestante en la sola escritura, solo la escritura, hizo que se prestara mayor atención al texto de la escritura, hallado en los idiomas originales hebreo, arameo y griego, en lugar de la traducción de la Vulgata latina, hecha principalmente por Jerónimo a finales del siglo IV. La ciencia de la crítica textual proliferó, comparando los manuscritos existentes entre sí de forma sistemática para determinar cuál era el texto de los autógrafos. Como consecuencia, comenzaron a aparecer declaraciones técnicamente más precisas sobre la doctrina de la inerrancia. Por ejemplo, la Declaración de la Sociedad Teológica Evangélica de 1949. La Biblia sola, y la Biblia en su totalidad, es la palabra de Dios escrita, y por lo tanto, es inerrante en los autógrafos. A medida que continuaban las controversias en el siglo XX, un grupo de estudiosos comprometidos con la doctrina de la inerrancia fundaron el Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica, CIIB. A partir de 1977, el concilio emprendió un programa de 10 años de duración de conferencias y publicaciones que buscaban proporcionar una defensa completa de la doctrina de la inerrancia frente a los desafíos existentes y detener la ola de deserciones de la doctrina que estaban ocurriendo. El CIIB redactó la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica en 1978. Hasta el día de hoy, continúa siendo la confesión que aborda de forma más cabal la doctrina de la inerrancia en la historia de la Iglesia. No obstante, han surgido nuevos retos para la doctrina de la inerrancia desde la publicación de la Declaración de Chicago. El primer gran reto fue planteado por Jack B. Rogers y Donald McKim, que sostenían que la inerrancia era un invento de la era moderna. La influencia de Karl Barth, quien dijo que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es en sí misma la palabra de Dios, también se ve en los evangélicos contemporáneos que promueven posiciones alternativas a la de la inerrancia. Sin embargo, estas propuestas no honran el profundo testimonio que la Escritura da de sí misma como la palabra de Dios, totalmente inerrante e infalible. Además, estas propuestas tienen implicaciones significativamente perjudiciales para la doctrina, así como también para la vida y práctica de la Iglesia. A la luz de todos estos constantes desafíos, la Iglesia siempre debe renovar su compromiso con la visión elevada de la Escritura, tal como se refleja en la doctrina de la inerrancia.